¿Cómo están? Bien. Qué bueno, ¿pueden pasar los niños a su clase? Hoy tenemos muchos niños, gracias a Dios por todos los niños que nos visitan el día de hoy. Un aplauso para todos ellos. Hoy tienen trabajo los maestros, hablando de maestros, ¿eh? Y damos gracias a Dios por cada una de las personas que el día de hoy nos visitan por primera vez o que hacía tiempo que no nos visitaban. Estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados de ver caras nuevas, caras que hacía tiempo que no veíamos, que por respeto no los vamos a mencionar, pero solamente queremos decirte gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso a todos los que nos visitan el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado estudiando en todo el mes de mayo. ¿Alguien sabe cómo se llama la serie? Ay, muy bien, Onelia, hombre. Un chocolate Snickers para... No tenemos Snickers, ni modo, Onelia. Bueno, un chocolate que tengamos ahí, yo se lo picho a Onelia. Héroes Anónimos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Ornán, o también conocido como Arauna, el Jebuseo. Un personaje que está mencionado en 2 libros de la Biblia, pero que no se habla mucho de él. Sin embargo, lo consideramos un héroe por lo que hizo. Y hoy quiero que escudriñemos juntos las Escrituras. Y vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Entre el 14 y el 19 vamos a estar ahí leyendo el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú quien hables a través de mí. Señor, que esta enseñanza, este sermón, esta meditación, Señor, pueda quedar grabada en nuestros corazones y podamos querer ser como Ornán. Que podamos, Señor, salir de aquí deseando, Señor, caminar como Él caminó. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, versículo 20, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro.
Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y hasta ahí. La otra historia que narra lo mismo está en segundo libro de Samuel, capítulo 24, si lo quieren apuntar. Esta historia está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y en el libro de Samuel, Samuel lo describe como Arauna, el Jebuseo. Y en las crónicas, el cronista de esta historia, que no se sabe quién fue, lo describe como Ornán Jebuseo. Había una diferencia ahí en los nombres, así como a mí me conocen como Molletín en Monterrey, en la casa de mi familia, de mi papá. Molletín, Molletín. Y mis amigos después se quedaban así como que, ¿cómo te llamas, Molletín? No, es así me dicen, Molletín. Y en la iglesia me dicen Pimpollo. Y aquí pues me dicen Paz. Y otros me dicen Moisés y otros me dicen Moy. ¿Quién sabe por qué? No nos vamos a detener en eso, no es tan importante o relevante el día de hoy. Pero se llamaba Ornán o Arauna y era jebuseo. Y la historia dice que David había censado al pueblo, a su ejército militar. Los había censado, había dicho, quiero saber con cuántos hombres cuento. Cuántos a caballo, cuántos a patín, cuántos en tanques de guerra, cuántos en avión. Quiero saber todo lo de mi ejército. Y no vamos a detenernos tampoco en eso, porque ahí hay un error que David comete y Dios se enoja con David. Y por lo que David hizo, comienza una mortandad. Dios le da a escoger entre 3 consecuencias. Le dice, tienes 3 opciones para que pagues por el error que cometiste. La primera, la segunda, la tercera, y la tercera era que el ángel de Jehová iba a venir con una peste y iba a empezar a matar gente inocente. Y David dice, prefiero caer en manos de Dios que en manos de mis enemigos, porque aún Dios es misericordioso. Y empieza una peste, algo así como la pandemia, empieza a haber gente que empieza a morir y a morir y a morir. Iba avanzando la peste, iba avanzando la mortandad. Y dice la Biblia que la mortandad se detiene en la casa de un hombre que se llamaba Ornán o Arauna. Y yo quiero que hoy estudiemos juntos sobre esta historia. Normalmente cuando leemos esta historia nos enfocamos en la actitud de David. Porque David dice, te lo voy a pagar todo porque no voy a ofrecer un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Y siempre lo enfocamos ahí. Pero hay un héroe anónimo en esta historia que por muchos años lo hemos olvidado y hoy queremos aprender de él. ¿Quién es Ornán? Es también conocido como Arauna, era jebuseo, era padre de familia porque dice que tenía al menos 4 hijos. Poseía un lugar o terreno con alto valor espiritual y simbólico, ahorita lo vamos a ver. Era empresario o agricultor. Y número 1, 2, 3, 4, 5, 6, número 6, era un hombre generoso. Eso es lo único que sabemos de Arauna o de Ornán. No se dice nada más de él. No se dice a sus descendientes quién era su papá. Lo único que sabemos es que era jebuseo, que poseía un lugar en un lugar alto, en el monte Moriah. Y ahí Dios le dijo a David que edificara un altar. Eso es lo único que sabemos. Pero entre líneas podemos ver algunas cosas importantes el día de hoy, que yo espero que hoy te lleves tú a la casa. Cuando yo estuve estudiando acerca de esto, dije, Señor, yo quiero ser como Él. Número 1, Dios detiene la mortandad en casa de Ornán. Qué importante es que tu casa y la mía sean un lugar donde Dios tenga misericordia de tu familia. Que por tu culpa Dios tenga misericordia de los que están alrededor. Que por tu culpa Dios tenga misericordia de los descendientes tuyos. Que por tu culpa Dios tenga cuidado de los que te rodean en tu familia, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Primos, hermanos, papás, hijos,
nietos. Que tú seas el causante de que Dios detenga la mortandad. Qué importante es que la gente vio, porque dice la Biblia que era visible la espada de Dios. Ornán la pudo ver, los hijos de Ornán la pudieron ver, los siervos de David y David. Es decir, era algo que era visible. Yo no sé qué fue lo que vieron. Yo no sé si era un torbellino, no sé si era una nube negra que iba avanzando. La Biblia no lo describe. Lo único que describe la Biblia es que estaba la espada desenvainada y estaba dispuesto a seguir avanzando, a seguir matando personas. Y Dios se detiene justo en el momento en el que llega a la casa de Ornán. ¿Por qué era tan importante la casa de Ornán? Hay 3 cosas bien importantes que hoy vamos a descubrir. Número 1, la casa de Ornán estaba en un lugar donde Dios había provisto un cordero para Abraham. Justo ahí, donde estaba la era del trigo es un lugar donde es un lugar circular. Creo que en la anterior se ve más o menos. Es un lugar circular en una montaña alta. Allá al fondo se ve un desfiladero. A lo mejor no se alcanza a apreciar, pero lo azul ya está hacia abajo. Y todo eso que está en piedra es un lugar circular. Ahí se llevaba el trigo en cantidades industriales. Y se ponían bueyes a caminar alrededor. Ponían un poste en medio y unas cuerdas con unos yugos de madera atados a los bueyes, y había una persona que los iba cuchileando, no sé cómo se dice, arriando, ¿verdad? Les iba pegando por atrás y ahí iban los bueyes caminando alrededor. Y conforme iban pisando, se iba destruyendo el trigo. Después de ese proceso, venía el agricultor, quitaba los bueyes y con unos instrumentos comenzaban a levantar el trigo y lo empezaban a aventar al aire, ya una vez molido, pisado por los bueyes, lo empezaban a aventar y el viento hacía su trabajo. Cuando uno aventaba el trigo, el viento se llevaba el polvo y la paja. Y lo único que caía pesado, pues era la semilla, el trigo. De esa manera, ellos trabajaban el trigo en este lugar que se llama era. No es como una era, sino es la era, es ese lugar. Entonces, Ornán estaba trabajando en este lugar, trillando el trigo. Era un lugar muy alto, porque era necesario que ahí pasara el viento y se llevara el polvo y la paja. Ahí entonces, hace más, de ese momento para atrás, hacía más de 3000 años que Dios había provisto de un cordero justo en ese lugar. Y no lo digo yo, dice Génesis 22, 2 al 14, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que significa Jehová Jireh. La primera vez que vemos el nombre de Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En ese monte Moriah, donde Ornán tenía su era, Ornán no sabía que poseía un lugar histórico. Él desconocía quizás la historia de ese lugar. No lo dice la Biblia, o quizás a lo mejor como en este programa del precio de la historia, ¿verdad? Que ahora estoy viendo mucho ahí en History Channel, que van y empeñan o venden sus cosas, ¿no? Y ahí Rick le dice: te doy $5,000. Y yo estoy viendo con Diana y llevan ahí unas cosas bien feas y pagan $10,000, $7,000. Y digo: no puede ser. Busca, Diana, a ver qué tenemos ahí por ahí para ir a vender. Yo no sé si quizás Ornán Jebuseo dijo: este es un lugar histórico y nadie lo ha valorado, yo lo pago. Y lo compró y decidió poner ahí su era. No lo dice la Biblia.
quizás desconocía el valor histórico o quizás lo conocía, no lo sabemos, pero poseía un lugar donde Dios había manifestado por primera vez su provisión. Yo voy a proveer. Yo soy para mi pueblo Jehová Jireh, el proveedor. Y en ese lugar, familia, más adelante de la historia de Ornán, vemos en la siguiente filmina que el hijo de David decide poner por instrucciones de Dios en ese preciso lugar el tabernáculo de Salomón. El que hoy en día es conocido por sus vestigios, lo que queda, como el Muro de los Lamentos. Y donde a un lado de este Muro de los Lamentos está puesta hoy la mezquita o el Valle de las Mezquitas o la mezquita de Omar. Un lugar disputado hasta el día de hoy entre musulmanes y judíos. Justo en ese lugar Dios le dice a Salomón: edifícame aquí una casa para mí. Lo que en algún tiempo se había elegido como un lugar de sacrificio, como si Dios estuviera diciéndole a Abraham y a la humanidad entera: en este lugar se van a comenzar a hacer sacrificios para mí. En este lugar está escrito que se tiene que dar todo. Y así como como Abraham va y entrega su todo y le entrega a su hijo a Dios, y Dios le dice: ve, ya vi tu corazón, no es necesario que me lo des, yo voy a proveer para ti un cordero. Y voltea a Abraham y ve entre las enramadas a un carnero que está atado por sus cuernos. Y Abraham dice: Jehová Jireh, Jehová proveyó. Yo estaba dispuesto a darlo todo, pero Él proveyó. Es un lugar donde se entrega todo. Es un lugar donde está predicho que sea un lugar de sacrificio para Dios. La casa de Ornán estaba edificada sobre un lugar donde se entrega todo y donde es sacrificio para Dios. Familia, tu casa y mi casa será un lugar donde se entrega todo y donde estamos dispuestos a sacrificar cosas para Dios. La mortandad se detuvo ahí. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, ojo, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahí se edificó el famoso templo de Salomón. Repito, en un lugar donde estaban dispuestos a entregar todo. ¿Sabes quién más entregó todo ahí? Quizás no exactamente ahí, pero en la misma cordillera de ese monte, al otro extremo de ese monte mismo Moriah, pero en su ala oeste estaba un lugar que se llamaba Gólgota. En ese mismo monte hubo uno que entregó su todo, que estuvo dispuesto a entregar su propia vida en un sacrificio, y la mortandad se detuvo en ese mismo monte. Jesucristo. La siguiente filmina: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ornán no sabía que poseía un lugar histórico, un lugar con un pasado, con un presente y con un futuro. Déjame te digo algo: el lugar donde tú estás tiene una historia, porque hay un pasado en tu vida, porque hay un presente y hay un futuro. ¿Estaremos tú y yo dispuestos, como Ornán, a darlo todo? Que tu casa y mi casa sean como la casa de Ornán, que tienen una historia, y que la gente pueda conocer esa historia
Un día Dios proveyó. Un día Dios proveyó un carnero. Un día en este lugar se comenzó a estudiar de su palabra y se edificó un altar y se edificó un tabernáculo para Él. Ahora mi casa ya no es casa de perdición, ahora mi casa es una casa de oración. Ahora mi casa es una casa donde se estudia su palabra. Ahora mi casa es una casa donde se respira su presencia. Ya no es una casa de odio, de rencores, de rencillas, de violencia. Ya no es una casa donde hay violencia intrafamiliar. Ahora es una casa donde se está la paz del Señor. Esta es mi casa, este es mi presente. Salomón edificando en el presente un altar para Dios. Pero también había un futuro. A través de ese mismo lugar, la gente alrededor iba a conocer de un Salvador. Que tu casa y que la mía no nada más se conviertan en una historia y en un presente, sino que también tu casa y la mía puedan ser un lugar donde mucha gente pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Número 2, segunda característica de Ornán: trabajaba la tierra que Dios le había dado. Dice la Biblia que cuando David llega, Ornán estaba ¿qué? ¿Rascándose la panza? Ornán estaba sentado tomando el sol, tomándose un tecito con la brisa de esa montaña. No, dice la Biblia que estaba trabajando la tierra, estaba trillando. Segunda característica de este héroe. Número 1, Dios detuvo la mortandad en su casa. Número 2, era un hombre o una persona trabajadora. Yo sé que todos somos bien trabajadores, me consta. No les estoy diciendo esto por otra cosa. Pero quiero animarte a que seamos hombres y mujeres trabajadores. No flojos. Que le echamos ganas. Y no nada más en el ámbito laboral, pero en todas y cada una de tus áreas. Como papá, échale ganas. Como mamá, trabaja. Como abuelo o abuela, trabaja la tierra que Dios te dio. No seas ausente de tus nietos. Esa es tierra fértil para ti. De tus hijos, es tierra fértil para ti. No, pues ahí que Dios los vaya instruyendo. Yo los llevo a la iglesia y ahí que se vayan educando. Yo les doy la tablet o la televisión y ahí que se eduquen solos. No, Dios te dice hoy a través de esta predicación, es necesario que tú y yo nos pongamos a trabajar en la tierra que Dios nos dio. Tu trabajo físico secular, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. No eches en saco roto lo que Dios está diciendo el día de hoy. Ponte a trabajar en la tierra que Dios te dio. Seamos como Ornán, que tenía 4 hijos y a los 4 hijos los tenía ahí trabajando. Esto habla de una relación padre-hijo. No pierdas la conexión con tus hijos. No pierdas la conexión, que por tu trabajo no se pierda la conexión y el hilo que debe haber entre padres e hijos. No permitas que eso distancie tu relación. Mira, número 1, ¿por qué es importante trabajar? Porque hay una recompensa salarial. Así de sencillo, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 3, 10 y 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, bien sencillo, tampoco coma. ¿Ok? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, flojeando, no trabajando en nada, se hacen guajes, andan chiflando y buscando como que la Virgen les habla, sino entrometiéndose en lo ajeno, andan robando, andan haciendo trampillas. En lugar de ponerse a trabajar, se empiezan a hacer trampillas. A los tales, dice Pablo, les mando y les exhorto por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El trabajo que tú haces trae una recompensa salarial. Es bien importante que nos pongamos a chambear. Y no nomás en lo secular, en lo espiritual. ¿Estás trabajando en tu ministerio?
¿Estás trabajando en el don que Dios te dio, en el talento, en la habilidad que Dios te dio? ¿La estás poniendo en manos de Dios? Señor, usa mi talento para ti, para tu honra y tu gloria. Señor, no quiero dejar de trabajar en el corazón de mis hijos. Ya están grandotes, pero quiero seguir trabajando en ellos. Quiero seguir trabajando en el corazón de mi matrimonio. Quiero seguir trabajando en el corazón de mis nietos. Trabaja arduamente, porque Dios trae una recompensa. Número 2, aparte de la recompensa salarial, hay una recompensa espiritual. Y el que da semilla al que flojea, no. Él da semilla al que siembra, no al flojo. Si tú le echas ganas en el trabajo para con tus hijos, voy a poner un ejemplo. Si Dios ve que tú dedicas tiempo para tus hijos, en algún momento Dios te va a proveer de una semilla. ¿Qué le digo, pastor? Es que no sé cómo reaccionar ante esa situación que tengo con mi hijo o con mi hija. Pero estás trabajando. En algún momento, el sembrador va a soltar la semilla. Y tú la vas a poder cachar y vas a poder sembrarla en tu hijo o en tu hija. Pero si no trabajas, no hay semilla. Porque Dios no da semilla al flojo. Dios da semilla al que siembra. Y da pan al que come. Y mira lo que dice la Biblia. Y proveerá y multiplicará vuestra sementera. Quiere decir que hay una actividad laboral, una sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La bendición de parte de Dios en forma de semilla para tu vida y la mía no va a caer si tú y yo no ponemos manos en la obra. Y te repito, no me estoy refiriendo solamente al trabajo físico, que también ahí hay una recompensa espiritual. Y no me estoy refiriendo solamente al trabajo de tu casa con tu familia, pero hay un trabajo en la iglesia. Hay un trabajo en tu corazón personal que tú tienes que trabajar. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy violento? Ponte a trabajar en tu corazón. ¿Por qué soy tan depresivo o tan depresiva? Ponte a trabajar en tu corazón. Si tú no trabajas, no va a caer esa semilla, porque Dios solamente da al que siembra, al que está trabajando. ¿Tienes cosas que trabajar en tu corazón? No las dejes tope donde tope. Ay, no me importa. Así soy. Quiéranme y si no, ahí hay muchas puertas, miren. Vámonos. No, trabaja en tu corazón. Y cuando Dios vea que tú empiezas a trabajar en tu corazón, va a caer la semilla para ti. ¿Por qué trabajar? Número 3. Porque Dios nos pedirá cuentas. Y ya todos se saben la historia de los 3 siervos, el cual un señor les dio diferentes cantidades de talentos. Y no me voy a detener en esta parábola ni la voy a leer toda, solamente voy a leer esta primera. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hiciste con esa habilidad para hacer números? ¿Qué hiciste con esa habilidad para hacer negocio? ¿Qué hiciste con esa habilidad con las manos para tejer, para hacer cosas tan bonitas como esas flores que están ahí atrás? Que si me ponen a mí a hacer una de esas, pues yo creo que pensarían que le hizo un niño de kinder o algo así, porque no podría yo hacer algo así. ¿Qué habilidad te dio Dios? Y si tú la escondes por timorato, por miedoso, por vergonzosa, porque ay no, se van a burlar de mí, con esa voz tan bonita que tienes para cantar, con ese talento para cocinar, con esa gracia para enseñar, con ese liderazgo para estar al frente de un grupo, ¿qué estás haciendo con cada uno de esos dones y talentos que Dios ha puesto en ti? Si no trabajas eso, Dios va a pedirte cuentas. Y los llamó a todos ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, pero he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para el trabajador, qué importante es saber que Dios un día nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el hijo que te di? Hay gente que ni uno tuvo, pero tú tuviste uno al menos. ¿Y qué hiciste? No lo olvidé, lo descuidé. ¿Qué hiciste con los 3, 4 hijos que te di? Con los 2, 3, 4 nietos que te di. ¿Qué hiciste con la esposa, con el esposo que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que te di? ¿Qué hiciste con el trabajo que por muchos meses estuviste llorando, pidiendo un trabajo y ahora que lo tienes, lo descuidaste? ¿Qué hiciste con eso que te di? Qué importante es trabajar la tierra que Dios nos ha dado. Ornán era un hombre trabajador. Cuando llegó la hora, Dios lo encontró trillando el trigo. Y número 3, Ornán dispuso darlo todo. Era un hombre generoso, que con la misma mano que extendía para recibir, de la misma manera la tenía abierta para dar. ¿Quién sabe si tú y yo a veces somos mezquinos o generosos? Pero hoy quiero que te lleves esta palabra. Seamos generosos como nuestro héroe anónimo. Que estemos dispuestos a abrir nuestra mano para dar. ¿Por qué es importante dar? Número 1, porque es un consejo que Jesús dio. ¿No te basta? Para mí sí. Jesús un día dijo, dad y se os dará. Es un consejo, una promesa. Si das, se te va a dar. Medida buena, apretada y remecida dará Dios en vuestros regazos. ¿Sabes qué significa esta promesa? En aquel entonces, cuando tú ibas a comprar, era en un costal, todo era granel. Hablando del trigo, por ejemplo, Ornán, tú ibas y pedías este costal. Y se pagaba un precio por ese costal. Pero en ese costal, como hoy en día los taxistas, tú ves ahí en las gasolineras que empiezan a mover el carro en la gasolinera, ¿verdad? Yo no sé por qué, pues no va a caberle más gasolina, pero bueno, ahí están, ahí meciendo el carro. Dice la Biblia, dad y se te va a dar. Pero se te va a dar una medida, no una medida adulterada. Como cuando vas ahí a la gasolina y dices, me das 21 pesos de gasolina y te dan 15. No, esta, dice Dios, si tú das, se te va a dar a ti una medida buena, una medida apretada. Es decir, cuando tú empiezas a poner el grano en el costal, el que te está proveyendo el grano va a aplastar el grano en el costal para que le quepa más. Pero no nada más lo va a aplastar, lo va a empezar a mecer. Porque cuando empiece a mecer el costal, el grano se va a sentar. Cuando tú y yo damos, Dios te da medida buena, apretada y remecida. Y rebosando. Dale un aplauso a Dios. ¿Por qué ser generoso? ¿Por qué es importante dar? Porque es un consejo y una promesa de Jesús. Número 2, porque hay bendición. Bien sencillo, Hebreos 20:35. En todo, dice el apóstol Pablo, os he enseñado que trabajando así, otra vez la palabra trabajando, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cosa curiosa, en los evangelios no se registra esa palabra de Jesús. ¿La habrá inventado Pablo? No. Te digo una cosa, yo creo que Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús se lo dijo a él.
Pablo, es más bienaventurado dar que recibir. Y por eso tú ves la vida de Pablo, un hombre con una congruencia con esta filosofía. Dio todo. Pablo dio todo, hasta su propia vida. Es más, él dijo, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y cuando lo apedreaban y lo aventaban afuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto, y lo echaban ahí en el lugar de los muertos, o en la basura, afuera de la ciudad, afuera de las murallas, quedaba ahí moribundo. Imagínate un hombre que piensas que ya está muerto, golpeado, todo ensangrentado, desfigurado. Y dice las escrituras que él se levantaba, se sacudía y seguía predicando el evangelio. ¿No crees que era congruente con esto? Es más bienaventurado dar mi vida. Es más bienaventurado dar. Hay más dicha, hay más bendición en dar que en recibir. ¿No te ha tocado ver cuando a tus hijos o algún ser querido estás esperando ese día importante del año, de la fiesta, del aniversario, del cumpleaños, y le das un regalo y estás esperando su cara para ver cómo abre ese regalo? Hay más dicha. Ese momento es un momento que puedes atesorar en tu corazón y en tu memoria. Hay más dicha en dar que en recibir, familia. Por eso es importante ser generoso. Y tercera, porque trae prosperidad. Y aquí no predicamos de la prosperidad, pero es importante que tú sepas que hay un secreto en dar. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa va a ser prosperada. Ahí hay un secreto. Ojalá que tú y yo lo podamos llevar y atesorar en nuestro corazón el día de hoy. ¿Quieres ser como el héroe que hoy estudiamos, como Ornán Jebuseo? ¿Quién quiere ser un héroe como Ornán? Amén. Número 1, su casa fue un lugar, un parteaguas. Ahí se detuvo la mortandad. ¿Quieres que tu casa sea una casa donde Dios diga, a partir de aquí ya no hay más violencia? ¿Venías acarreando con una maldición de violencia? ¿Una maldición de matriarcado? ¿Una maldición de machismo? ¿Un feminismo absurdo? Y machismo absurdo también, obviamente. Pero venías arrastrando con estas cadenas en tu casa. Venías arrastrando con una maldición generacional. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Y volteas para arriba y ves a tus tíos, a tus abuelos, exactamente con las mismas cosas. Bueno, que tu casa, porque has conocido a Cristo, sea un parteaguas y diga, hasta aquí cesó. Ya la mortandad no avanza. La mortandad espiritual se detiene. Porque ahora a través de ti y a través de mí, los tuyos, los que te rodean, tus familiares, tus vecinos, van a conocer de la vida eterna que es Cristo Jesús. Que tu casa y mi casa sea como la casa de Ornán. Número 2, que seamos hombres y mujeres trabajadores, que le echamos ganas en las cosas que Dios nos ha dado en la mano: ministerio, casa, familia, trabajo. Mi corazón, voy a trabajar, pastor. No voy a ser un hombre o una mujer descuidada, voy a ser diligente, cabal. Me voy a esforzar por trabajar en lo que Dios ha puesto en mi mano. No voy a descuidar a mi familia, voy a trabajar la tierra. Y número 3, voy a ser un hombre o una mujer generoso, dispuesto a dar. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Señor, yo te pido que
nos ayudes a meditar en ella durante la semana. Señor, ayúdanos a querer caminar como Ornán caminó, Señor, como Arauna Jebuseo, Señor. Ayúdanos a ser como este héroe. Ayúdanos, Señor, a ser héroes en nuestra casa, en nuestro círculo de influencia, Señor. Padre, yo te pido por cada hombre y cada mujer aquí en este lugar. Señor, te pido que bendiga sus vidas. Te pido que confirmes esta palabra en sus corazones. Y que esta palabra, Señor, que ha caído como una semilla de fruto en cada uno de nosotros. Fruto abundante. Que salgamos de aquí transformados, dispuestos, Señor, a cambiar el chip. Te pido que fortalezca, Señor, a cada uno y a cada una de mis hermanos, Señor, y mis hermanas. Darle la fuerza necesaria para caminar en esta actitud como la que Ornán caminó, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, familia.